Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes de Su Caso en Casa, el programa en el que de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde dialogamos sobre los temas jurídicos, hablamos sobre los temas jurídicos con los invitados expertos en las distintas áreas del derecho. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de servicio de información jurídica. Gracias a los televidentes quienes nos escriben al correo electrónico, hemos respondido las inquietudes que nos formulan, y también gracias a los televidentes que nos llaman en directo para consultar sobre los distintos temas. Hoy vamos a hablar sobre la pensión de sobreviviente. Aquella persona que es pensionada y falleció o que hizo aporte a esa pensión, falleció, ¿quiénes vienen a ser los beneficiarios? Y sobre ese tema vamos a hablar con el doctor Jaime Humberto Salazar, abogado especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, quien además tiene una maestría relacionada con los fondos de pensiones de Alcalá, España, y quien tiene muchísimos años en el tema del derecho de la seguridad social y derecho laboral. Doctor Jaime Humberto, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Juan, y muy buena tarde a todos los televidentes. Sobre la pensión de sobrevivientes, comencemos a decir qué es la pensión de sobrevivientes, porque probablemente algunos televidentes dirán, bueno, ¿y eso qué es? Como su nombre lo indica, es una prestación que se causa por la muerte de un asegurado o de un pensionado, y en el que unos beneficiarios que la ley instituye vienen a reclamar ese derecho ya consolidado o en vía de consolidación. Hay antecedentes remotos, pues viejísimos, desde antes de 1900. Hay normatividad sobre pensión de sobrevivientes en Colombia, primero para los militares, pero la mayor recopilación pensional que se hizo en Colombia en el pasado reciente fue la ley sexta de 1945. Ahí más o menos empezó a consolidarse un sistema pensional en Colombia. Posteriormente se crearon los reglamentos del Seguro Social, que ya estaba funcionando la Seguridad Social por aseguramiento, es decir, cotización, reconocimiento de prestaciones, y a partir de allí se empezó a generar toda una cultura de la cotización y del reconocimiento de estas prestaciones. Digamos que eso ha habido cantidades de reformas, Juan, en el sector público, en el sector privado, etcétera, pero básicamente se establecen dos formas de esta pensión de sobrevivientes, que es la pensión de sobrevivientes como tal, que es la que se le reconoce a aquellas personas que venían cotizando al sistema, que venían asegurados, y la sustitución pensional, que es la que se causa cuando fallece un pensionado que transmite el derecho tal y como lo traía. El antecedente más cercano que tenemos, o mejor, la reforma más cercana fue la ley 797 del año 2003, que dio un vuelco total al reconocimiento a la forma de reconocer la pensión de sobrevivientes, y trajo una redacción ahí más o menos ambigua, al punto que hoy día personas que no conviven, o sea que no hacen parte del núcleo familiar, se les reconoce pensión de sobrevivientes. El año pasado la Corte Suprema de Justicia había empezado a cuajar una doctrina que llamamos nosotros del vínculo actuante, es decir, de dos personas que se casaron, convivieron juntos un tiempo, se separaron, pero mantuvieron esa relación cordial, de trato, se ayudaban mutuamente, es decir, esa ayuda mutua que implica una de las obligaciones del matrimonio, y se le reconocía a quien tuviera vínculo actuante. Curiosamente, este año hemos visto en las últimas decisiones otro reversazo de la Corte en esa tesis, y le reconocen, como otrora se le reconocía a las cónyuges, que no convivan ni tengan comunicación ni nada que se le parezca con el asegurado fallecido, siempre y cuando hayan convivido con él por lo menos 5 años en cualquier tiempo. Esa situación, doctor Jaime Humberto Salazar, es muy complicada porque abre, digamos, un panorama muy amplio, o sea, un panorama amplio, porque entonces cualquier compañera permanente podrá decir, es que yo telefónicamente mantenía contacto con el causante. O sea, el tema probatorio se va a volver una situación muy complicada a la hora de quien vaya a reclamar esa pensión de sobreviviente o la sustitución pensional en el caso de los pensionados que fallecen. Claro, lo que pasa es que a compañeras permanentes todavía no se les ha extendido este beneficio. Algunas casaciones que hemos planteado ante la Corte Suprema de Justicia las hemos planteado desde la perspectiva del desarrollo constitucional de este derecho. Si nuestra Constitución en Colombia dice que las familias formadas por vínculos naturales son iguales a las que se forman por vínculos jurídicos. Las formadas por vínculos naturales son las compañeras permanentes, las por vínculos jurídicos son los matrimonios. Entonces, si están en pie de igualdad, porque eso dice el artículo 42 de la Constitución, pues no hay razón para que haya un trato diferente o discriminatorio de una compañera respecto de una cónyuge si está en la misma situación. Es decir, una compañera podría invocar perfectamente hoy en día, desde esa perspectiva, les insisto, mirado desde la Constitución, no desde la ley, que si convivió 5 años con un señor que es pensionado
así se hayan separado y no hayan mantenido trato, podrá reclamar un trato igualitario respecto de ese derecho con la cónyuge. No hemos llegado allá, pero tampoco creería que no lleguemos. Creo que hay una Corte Constitucional nuestra que es de avanzada, que es progresista y que de pronto nos aproxime a esa interpretación. Pero entonces la jurisprudencia lo que está protegiendo a las personas que han tenido un vínculo Cónyuge, sí. matrimonial, Sí, solo no cónyuges. compañeros o compañeras permanentes. A esos todavía podría ser por una analogía, dando una lucha, digamos, constitucional, dar uno la pelea en ese sentido, pero hoy pues, se protege o se da, digamos, algunas gabelas, por hablar en términos muy coloquiales, para las personas que han tenido un vínculo matrimonial, pero entonces ahí me queda la inquietud. Aclarándote lo de los Exacto. 5 años, que tiene que ser, si es cónyuge, 5 años convividos en cualquier tiempo, pero si es compañera permanente, tiene que haber convivido con el óbito en los años que precedieron a su fallecimiento, es decir, los últimos 5 años antes del deceso. Bueno, vamos con don José desde Honda, Tolima. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo me le va? Muy bien, contentos de estar con todos nuestros televidentes, poder hacer algún aporte en materia jurídica. Sí, es que necesito hacer una pregunta. Resulta que nosotros tuvimos un caso de pago a herederos, ¿sí? Somos 8 hermanos y entre esos hay 4 hermanos que no quieren dar la firma para este pago. Ya se pasaron los documentos, sino de 4. Entonces nosotros quisiéramos saber que esa plata, ¿qué pasa ahí si esos 4 hermanos no quieren firmar? Bueno, eso es muchas gracias al televidente, un área del derecho civil, pero si el doctor Jaime Humberto cree que puede de pronto darle alguna luz a nuestro televidente, pues bienvenido, doctor Jaime. Claro que sí, los pagos herederos son muy usuales, Juan, en Colpensiones, sobre todo en algunas entidades públicas cuando el fallecido dejó causados algunos derechos, por ejemplo, dejó causadas mesadas pensionales o tramitó un proceso de incrementos pensionales y no alcanzó a reconocérselo porque falleció, o le venían tramitando una pensión por invalidez y tenía un retroactivo de 10 años, pero falleció y no lo alcanzó a recibir. Colpensiones es muy renuente a reconocerle a los herederos y no están todos de acuerdo, pero yo creo que están equivocados, Juan. Es decir, si 4 herederos manifiestan que ellos quieren recibir ese pago y los otros 4 no, pues Colpensiones le reconoce a los 4 que solicitaron y dejará en reserva el dinero de los otros 4 para cuando ellos tengan a bien reclamar. Reconocerles proporcionalmente. Pues por supuesto, pues no le pueden negar a estos 4 porque los otros no quieren reclamar. Es que yo no puedo forzar, obligar a uno de los herederos a que me tiene que dar poder, entre otras cosas porque Colpensiones exige que todos autoricen a uno solo y usted sabe los problemas que presentan con herederos y cuando se trata de dineros. Cuando uno ya fallece ahí es donde viene el berraco lío por reclamar cualquier peso y entonces este cree que aquel otro le va a robar y entonces yo no le doy poder. Mucho enredo. Yo creería que si esos 4 le reclaman a Colpensiones, le debiera pagar. Si no, radique un derecho de petición narrando esa circunstancia. Si no le contesta, métale tutela. Y dígale al juez de tutela que ni siquiera es para que le respondan el derecho de petición, sino para que lo obliguen a Colpensiones a que les pague proporcionalmente, porque ustedes no pueden obligar a los demás a que hagan la respectiva reclamación. Doctor Jaime Humberto, brevemente, porque ya tenemos televidentes, que quedé con una inquietud cuando él habla de herencia, cuando hablamos en el término de seguridad social, de una pensión, algún trámite que ya estaba listo, pero entonces el causante falleció, entonces opera como en el derecho civil, que todos se tienen que poner de acuerdo, no hay, digamos, un esguince para dar esa pelea, independientemente, obviamente, del derecho de petición, de la acción de tutela. Es complejo lograr, porque hay casi que están equiparando a las mismas circunstancias, como si fuera un tema de herencia pura y no de algo que tiene que ver también con la seguridad social. Es que como hay que echarle mano a los órdenes sucesorales, entonces ahí es donde viene el enredo, porque entonces los ponen a que reclamen los herederos y muchas veces estos no se ponen de acuerdo. Otra de las opciones a la que ha acudido mucha gente cuando son sumas importantes es ir a un juzgado y abrir la sucesión. Si es que nos deben 200 millones, entonces si este heredero no quiere recibir, entonces venga, pues yo voy al juzgado, abro la sucesión. Cuando se tramite la sucesión, si ellos quieren comparecer bien, si no los emplazan. Pero si el monto es y bien todo el pequeño, trámite ¿qué va a que hacer sigue. uno todo Si eso? es un monto bien pequeño, dígame, ¿quién va a reclamar? No, qué desgaste. Muy seguramente, pero es otro trámite al que se puede acudir, lo que pasa es que es mucho más complicado y mucho más desgastante. Bueno, vamos con don Aníbal. Don Aníbal, buenas noches. Sí. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. Su pregunta o su aporte para el doctor Jaime Humberto Salazar. Muchas gracias. No, tengo una inquietud. Lo que pasa es que, mira, yo tengo 12 años de estar trabajando en una empresa. Y, ¿aló? Sí, lo estamos escuchando. 12 años de estar trabajando en una empresa y a mí me liquidan cada año, sí. Bueno, resulta que este año empecé en enero a trabajar y no me afiliaron a la Seguridad Social. Me están perjudicando el aporte de mi pensión. Tengo 48 años. Yo he sido operado de las rodillas.
Y más, con la edad que tengo, con mayor razón, tengo que estar al día con No el aporte aportes. a la pensioncita y no me quieren afiliar. ¿Y qué le ha dicho el empleador? ¿Usted no le ha manifestado esa inquietud? Claro, ellos saben y se me hacen los locos. Quedaron, quise que me afiliaran, que para marzo nada, después que para mayo y nada. Usted y lleva medio año sin seguridad social. Ya llevo medio año. Y su pregunta es qué debe hacer. Sí. Listo. Don Aníbal, ahí precisamente estaba leyendo recientemente sobre unas posiciones jurisprudenciales que decían que hasta eso podría generar un despido, una renuncia con justa causa, cuando no hay el pago de seguridad social y el responsable obviamente es el empleador. ¿Qué puede hacer este trabajador que está con esa inquietud? Yo siendo él acudiría a la acción de tutela porque es que usted está descubierto y muy Claro. seguramente cuando un empleador no afilia tampoco tiene capacidad de responder, porque bueno, si es una empresa grande, vaya y venga, usted se accidente y la empresa le tiene que responder y tendrá un patrimonio, pero si es un particular, usted no ve los líos que se presentan después para un reconocimiento. Yo pues le radicaría un derecho de petición al empleador diciéndole, vea, usted no me está aportando a la seguridad social y si sufro cualquier contingencia, es de su resorte, es de su responsabilidad. Esperaría que se venza el término que como es contra particulares, se aplica el mismo del Código Administrativo del CEPACA, entonces cuando se venza el término, le metería una tutela a ese empleador. No para que me responda eso, o sí para que me responda, pero además para que el juez lo obligue a que me afilie a la seguridad social por si sufre una contingencia en salud o en pensiones, pues pueda tener cobertura. O en riesgos laborales, que es también gravísimo, un accidente de trabajo Claro, que una culpa requiere patronal. solamente, claro, la mera afiliación y que haya pasado la hora cero y no tener cobertura. Es supremamente grave. Yo le sugeriría que acuda a la acción de tutela. Es que usted nos deja muy inquietos, doctor Jaime, porque si se diera en el caso de él una culpa patronal, y como usted dice, si no pagan la seguridad social, pues mucho menos tendrán la capacidad económica para responderle a este señor. Entonces se vuelve un problema gigante porque digamos que, entonces el tema de la seguridad social, una pensión de invalidez, bueno, ahí podría uno pensar que habría que revisar los periodos anteriores, pero una culpa patronal. Si el empleador no paga la seguridad social, ¿qué recursos podrá tener para responder en un momento dado? Y si es por accidente de trabajo y no tiene afiliación, Peor. como no hay que contabilizar semanas hacia atrás, sí. sino afiliación y hora Inmediata. cero, tiene cobertura a la hora cero del día siguiente, entonces Grave. está sin cobertura, gravísimo. Está sin cobertura. Es muy grave. Más televidentes, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches. Buenas, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenas noches, hablas con Gloria Flores del municipio de Guarne para felicitarte por tan maravilloso programa. Nos aprendemos muchas cosas de parte de ustedes que uno pues está como muy poco enterado. Te cuento, trabajé en una empresa y resulta que el señor nos sacaba lo de pensión y de seguridad social, pero él no nos lo ha cotizado. O sea, había meses que sí, o todavía había meses que no. Cuando nosotros ya nos llegó el extracto, resulta que a mí por lo menos me debe 2 años entre seguridad social y pensión. En ese momento el señor tiene empresas, pero pues las tiene con otro nombre. Entonces Claro. quería preguntarle al abogado qué se puede hacer ahí, porque ¿Usted todavía en tiene el vinculación laboral con esa persona? No, ya no la tengo con esa persona, la tengo en otra empresa, pero en el extracto que me llega a mí de cotización me faltan 2 años. Ve con este señor. los huecos, los baches. Sí, señor, y había meses que me consignaba, otros meses no me consignaba. Claro. Entonces, para que el abogado, corregir? por favor, a ver si me puede informar. Doctor Jaime, caso típico. Baches que existen por pagos de periodos que no están. El señor ya parece que liquidó la razón social por medio de la cual ella señora fue contratada y allá ahora dice cómo recupero mis semanas perdidas. Eso denota que hubo afiliación. Una cosa es cuando no hay afiliación y otra cosa es cuando hay afiliación. Cuando no hay afiliación, lo que procede es el reconocimiento de un cálculo actuarial, de una reserva actuarial que hay que pagarse al respectivo fondo de pensiones para que le reconozca las semanas. Como en este caso si hubo afiliación, usted le va a poner un derecho de petición a ese fondo de pensiones por venir, protección, colpensiones, el que sea, y le dice, vea, usted tiene unos mecanismos muy expeditos para cobrarle los aportes a ese empleador. Eso se llama jurisdicción coactiva, donde ellos piden su propio título y proceden a promover el proceso ante el juez. Entonces, como usted tuvo a su mano esos mecanismos y no los utilizó, hágame el favor y me carga esas semanas en la historia laboral, porque fue negligencia suya no haber cobrado. Si usted lo hubiera cobrado, yo tendría los aportes reflejados en mi historia laboral. Y yo además soy un tercero en esa relación, entonces cárgueme las semanas en la historia laboral. Eso lo puede hacer a través de un proceso laboral, de pronto eventualmente hasta de una tutela, etcétera. Pero lo primero que tiene que hacer es dirigir el derecho de petición, por si ese empleador todavía está activo, pues que el fondo de pensiones corra y le cobre, y si una vez cobre, le cargue las semanas a la historia, o si no le pudo cobrar, que de todas maneras él les cargue porque fue negligencia en no haber ejercido los mecanismos que la ley le dio, de la que la ley lo dotó, para que pudiera cobrar los aportes. Doctor Jaime, pero
hay una situación que plantea doña Gloria que es un caso muy común. Ese empleador ya cambió de razón social, ya no tiene esa empresa, entre comillas, donde ella estuvo como empleada. Le tocará a ella, además de buscar a ese empleador, entonces, ¿qué? Levantar esa simulación o ese velo corporal, bueno, no sé cuál sería la figura para demostrar que el empleador todavía existe, sino que cambió la figura patronal para poder evitar alguna responsabilidad en materia laboral y reconocer sus aportes. Es que usted le escribe al fondo de pensiones y usted se desentiende. El responsable del cobro de los aportes es el fondo de pensiones. El trabajador no tiene nada que ver porque es que al trabajador le deducen. Y se entiende que cuando el empleador le deduce es porque lo va a llevar allá. Si no lo llevó allá, ¿quién es el veedor? ¿Quién es el que tiene que vigilar que le estén llevando los aportes? Es el fondo de pensiones. Si no vigiló, se hace responsable de lo que pasa en ese tiempo. Inclusive, Juan, si esta señora en ese lapso, que le dejaron de cotizar 2 años, hubiera sufrido una contingencia por invalidez, Sí. estoy seguro que cualquier juez de la República condena no a ese empleador, sino al fondo de pensiones a reconocer por omisión en el pago. La jurisprudencia de la Corte está demasiado decantada en ese tema de mora del empleador. Sin embargo, doctor Jaime, uno encuentra casos en los que, y con todo el respeto de los jueces y magistrados laborales, en el que casi toda esa carga de la prueba le corresponde al empleado y no pasa muchas veces lo que usted dice, de esa responsabilidad que tenía el fondo de pensiones de hacer el cobro. Entonces, a veces, bueno, aquí pasa de todo, pero son ejemplos que también ojalá en otro programa los podamos tratar, doctor Jaime, las dificultades que se presentan para el empleador cuando quiere dar esa pelea y los jueces y magistrados le dicen, no, usted no logró demostrar como empleado que efectivamente no hizo todo lo debido para que su empleador le pagara, cuando uno es la parte débil ahí, en ese sentido. Don Carlos, desde Dabeiba, muy buenas noches. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Doctor, para preguntarle al doctor Jaime que tengo ciertas dudas con la pensión de supervivencia. Primero, pues que me aclare como una cierta duda que tengo yo. Segundo, hace poquito pues yo me separé de mi esposa y escuchándolos a ustedes tengo ciertas dudas que si uno continúa, por ejemplo, tiene una pequeña relación con ella, digamos, conviviendo entre comillas, porque ya uno pues separado no convive, le toca la pensión, porque yo estoy a punto de pensionarme por tiempo. Yo soy docente, ¿cierto? Yo soy docente y trabajo aquí en el municipio de Dabeiba. Tengo ciertas dudas. Estoy a pensionarme por tiempo, no por edad todavía, porque hay una ley, una norma que nos cogió a nosotros los que entramos antes del año 2003 a trabajar. Entonces tengo cierta duda. Si es con esa persona, pues yo para mí no, porque yo ya me separé. Sí. Y de pronto aparece una relación que yo pueda tener con ella, esa sí le pertenece. ¿A cuánto tiempo o en qué tiempo le pertenecería a ella si yo llegase a conseguir una relación nueva? Y usted ha mencionado otra inquietud, ¿es la misma? No, solamente las inquietudes nomás. Listo, don Carlos desde Dabeiba, gracias por ver nuestro programa. Si don Carlos establece una nueva relación, tiene que convivir con esa persona por lo menos durante 5 años, para que ella pueda ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes. Y la cónyuge, con vínculo actuante o sin vínculo actuante, podrá reclamar una cuota aparte de la pensión de sobrevivientes siempre que no se haya divorciado, porque recuerde que la cesación de efectos civiles o la nulidad de matrimonio católico, cualquier figura de esas que extinga el matrimonio, hace que ese es el vínculo y que no haya obligaciones recíprocas entre cónyuges. Entonces, de esa manera, podría que su esposa ya no tuviera derecho a la pensión, pero mientras el vínculo se mantenga vivo porque no se ha extinguido, tiene derecho. Quisiera decirle una cosita, Juan, a los que fueron servidores de Cementos El Cairo en el municipio de Santa Bárbara, que hay una cosita importante por reclamar. Para los que estén viendo el programa, me llamen a la oficina, me escriban por el WhatsApp o se acerquen a la oficina, que hay una cosa importante que podemos reclamar y aplica para casi todos los que estuvieron trabajando allá en Santa Bárbara en Cemento El Cairo. Bueno, doctor Jaime Humberto, ahí veíamos que el docente está de una vez mirando a ver si sigue uno la relación, así sea conversacional telefónicamente con su expareja para el tema de la pensión. Hay que estar preparados. Claro. Bueno, vamos a ir a una corta pausa. Estén muy pendientes de los datos del doctor Jaime Humberto Salazar para que pues tomen los teléfonos, las oficinas que están en distintas ciudades del país. Ya regresamos, vamos a la pausa. Para ubicar en las oficinas del doctor Jaime Humberto Salazar, Jaime Salazar Abogados, pensiones, laboral y responsabilidad del Estado, oficinas en Antioquia, Medellín, carrera 49, número 5058, edificio San Fernando, oficina 302, teléfono 513-8930. En Río Negro, carrera 48, número 5055, Centro Comercial San Francisco, oficina 215. Línea de WhatsApp 304-218-8191
Oficina en Bogotá. Se encuentra ubicada en la transversal sexta, número 271020, edificio Antares, oficina 102. En Cartagena, Avenida Venezuela, 844, Centro Comercial 1, local 410. Aspectos importantes sobre la pensión de sobreviviente, algunos requisitos, aspectos para tener en cuenta. Vea, uno de los principales requisitos que se debe cumplir para obtener la pensión de sobrevivientes es que el fallecido tenga por lo menos 50 semanas cotizadas al fondo de pensiones en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha en que ocurrió la muerte. De manera adicional, y tratándose de cónyuge o compañera permanente, se debe acreditar un tiempo mínimo de convivencia para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o su sustitución pensional, que es cuando pues, fallece el pensionado. En recientes sentencias se ha dicho que la convivencia no necesariamente se debe acreditar en el mismo domicilio. Lo que decía el doctor Jaime Humberto, que si hay una relación de buen trato entre los cónyuges, es posible que se pueda reclamar también esa pensión de sobreviviente. Don Jaime de Itagüí, buenas noches. Buenas noches, felicitaciones por tan maravilloso programa. La pregunta mía para el doctor Salazar, Jaime Humberto, es: una persona que se pensiona, o sea, yo salí en enero pensionado, ¿puede demandar la empresa? El motivo es el siguiente: en 38 años de trabajo, 36 desempeñé el puesto de muchos trabajadores que supuestamente nos llevaban 3, 4 años de diferencia en cuanto al tiempo de estar en la empresa, y nunca hubo derechos de igualdad en cuanto al salario. Cuando salí pensionado había una diferencia abismal de 210.000 pesos mensuales solamente en el básico. ¿Cuánto suma eso para todas las prestaciones que tiene uno derecho? Entonces la pregunta mía es concretamente esa: ¿puede uno demandar la empresa? Gracias a nuestro talento, doctor Jaime Humberto. Cuando hay personas que han desempeñado otros cargos con salarios inferiores al cargo que hacían en la empresa, eso es complicado. Es un tema muy complejo de confrontación, porque hay que confrontar una cantidad de circunstancias. Es tiempo, experiencia, capacitaciones, bueno, una cantidad de factores. Sí, eso no es de simplemente que es que yo desempeño el cargo de este y me tienen que nivelar a ese, no. El principio a trabajo igual, salario igual, tiene muchas connotaciones. De hecho, la Corte en una sentencia de principios de este año, muy recurrida, creo que es un caso de PM, importante, logró decretar una nivelación salarial, pero hay que hacer una confrontación. Entonces yo necesito que el señor se acerque a la oficina y me cuente a ver cómo es el tema de la igualdad, a ver si se aplica o no aplica, y con eso le diremos si vale la pena o no. No se les olvide que nosotros tenemos oficinas en Bogotá, en el edificio Antares, al lado de la Plaza de Toros La Santa María, en Cartagena, en el Centro Comercial 1, en la Avenida Venezuela, oficina 410, en Río Negro, Centro Comercial San Francisco, y en Medellín, en el edificio San Fernando, en Junín con la Playa, en la oficina 302, que no cobramos la consulta y que en toda oficina hay un abogado experto en el área pensional, de seguridad social y laboral. Doctor Jaime Humberto Salazar, gracias por estar con nosotros y compartir estos conocimientos en derecho laboral y seguridad social. Gracias, Juan, a ustedes. Buenas tardes a todos los televidentes, y el próximo lunes y por el mismo canal nos vemos. Gracias a nuestros televidentes. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio informativo. No se vayan, porque a las 7 de la noche es la emisión estelar de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia te ven grande.